Debido a una maldición, un hombre de alguna manera dio a luz a gemelos. La hermana mayor, Al-Air, heredó el talento de la familia. A la edad de 7 años, ya había ingresado a la Orden de los Pioneros y se había convertido en una estrella en ascenso admirada por todos. Pero el hermano menor, Aseden, heredó la maldición. Nació sin ojos, incapaz de usar magia, y todos lo trataban como a un monstruo. Sin embargo, nadie esperaba que esos mismos defectos se convirtieran en su mayor ventaja. Debido a que no tenía ojos, su percepción superaba con creces la de las personas comunes, dándole una visión más clara que la propia vista. Incluso podía ver a través de los corazones de las personas. Como no podía usar magia, dirigió su maná hacia su interior y lo transformó en fuerza física bruta, suficiente para retroceder 100 metros de un solo salto. Y la primera aparición verdadera de Aseden comenzó con un deseo que una joven hizo con su vida. Ese día, el esposo de la mujer le entregó emocionado una moneda de oro. También le contó la leyenda que había detrás. Según el relato, era la moneda de un emperador. Si alguien dibujaba un triángulo a su alrededor, podía invocar a un pionero para que le concediera un deseo, pero también era un objeto peligroso. La iglesia del rey llamaba a los pioneros adoradores malvados de falsos dioses. La mujer se quedó paralizada. «Si es tan peligroso, ¿por qué me lo das?». Mientras ella seguía atónita, su esposo le robó un beso. Pero esa felicidad tranquila no duró mucho. Pronto, el pueblo fue azotado por una sequía que solo ocurre una vez cada 1000 años. Los campos no producían nada. Los aldeanos no tuvieron más opción que migrar. Entonces llegó al lugar un escuadrón de rescate completamente armado, pero sin decir una palabra comenzaron a masacrar a la gente. Esta era la orden del conde. Sin embargo, el hijo del conde, Casil, pensó que la simple masacre era demasiado aburrida, así que ideó un método de tortura aún más cruel. Entre esa pareja, el esposo había sido cortado a la altura de la cintura mientras resistía antes. Así que Casil ató deliberadamente una cuerda por encima de su herida. De esa manera, la gravedad seguiría abriendo la herida, empeorándola cada vez más mientras lo mantenía con vida. Su esposa solo podía usar su pequeño cuerpo para sostenerlo, intentando desesperadamente evitar que la herida empeorara. Esa escena solo hizo que Casil se emocionara aún más. Él tomó un látigo y azotó a la mujer brutalmente, pero sin importar cuánto dolor desgarrara su cuerpo, los brazos de la esposa permanecieron aferrados a su esposo y nunca lo soltaron. Justo cuando Casil estaba a punto de seguir atormentándola, un caballero se acercó a ellos. Era el instructor de esgrima de Casil, Jibek. «Eres un noble con la sangre sagrada del rey. ¿Cómo puedes hacer algo así? ¿No tienes miedo de que esto se sepa?». Pero a Casil no le importó en absoluto la advertencia de su maestro. Solo se detuvo cuando finalmente se cansó. Después de eso, la mujer mantuvo esa posición con todas sus fuerzas hasta la tarde, cuando su esposo ya no pudo soportarlo más. Usando las últimas fuerzas que le quedaban, abrió la boca y llamó débilmente: «Sofía, te lo ruego. Por favor, huye». Y con eso, nunca volvió a moverse. Su voz era débil, pero en los oídos de su esposa fue tan cortante como una hoja. Ella negó con la cabeza desesperadamente. Luego sacó la moneda de oro que su esposo le había dado, la colocó en el suelo y dibujó un triángulo a su alrededor. El pionero vendrá a salvarnos». La leyenda decía que la familia Pionero era un grupo de personas malditas. Para romper su maldición, debían conceder los deseos de los contratistas y recolectar las monedas de oro del emperador. Una vez formado, el contrato surtiría efecto en un plazo de 2 días. En ese momento de absoluta desesperación, la esposa se convirtió en la creyente más devota del mundo. Pero la ironía era que ni siquiera su esposo había creído nunca en la leyenda. Él solo se la había contado para hacerla feliz. Pronto, la esposa colapsó por deshidratación y agotamiento. Cuando recuperó la conciencia, ya era la mañana siguiente. Jibek había venido en secreto y le había dado agua. También había usado un palo para sostener el cuerpo de su esposo. Una vez que la mujer despertó, Jibek se preparó de inmediato para irse. «No puedo dejar que el joven amo sepa que vine aquí. De lo contrario, las consecuencias serán más de lo que puedo soportar. En cuanto a tu esposo, ya no necesitas seguir sosteniéndolo así». Las palabras de Jibek eran prácticamente una declaración de que el hombre estaba muerto, pero la esposa seguía tercamente sosteniendo a su esposo y se negaba a soltarlo. La escena dejó a Jibek paralizado en el lugar, y la culpa en su corazón se hizo aún más pesada, aunque él no había participado personalmente en la masacre. De repente, la mujer levantó la mirada. «Por favor, dime tu nombre».
Una tenue luz apareció en sus ojos. Cuando el pionero descienda, le pediré que te perdone. En marcado contraste con la esperanza en sus ojos, la mirada de Jivek solo estaba llena de compasión. Nunca imaginó que alguien realmente depositaría su esperanza en una leyenda tan vacía e incierta. Incluso si el pionero realmente existiera, el escuadrón de rescate aún contaba con 20 soldados. Más importante aún, el hijo del conde llevaba la sangre sagrada del rey. Sabes lo que eso significa, ¿verdad? La sangre del rey poseía una magia abrumadoramente poderosa y sagrada. La gente común nunca podría derrotar a la magia, pero las palabras de Jivek no sacudieron a la mujer en absoluto. Su mirada solo se volvió más firme. Los pioneros también son magos. Han matado portadores de sangre sagrada muchas veces. Son seres divinos. Ellos pueden ganar. Jivek no discutió más. Simplemente creyó que la mujer había sido llevada a la locura por un trauma insoportable. Mi nombre es Jivek, soy un caballero sagrado de la Iglesia del Rey. Te digo mi nombre no porque quiera suplicar por misericordia. Si esos herejes sin alma realmente vienen, los enfrentaré con todo lo que tengo. En turco, el nombre Jivek significa verdugo, y fue por él que el demonio de hoy llegó a existir. Dejando solo la promesa de que regresaría por la noche, se dio la vuelta y se alejó. La mujer miró hacia abajo al lugar donde la moneda debería haber estado descansando dentro del triángulo, solo para descubrir que había desaparecido. La mujer apretó los dientes aliviada. Solo 2 días. En 2 días definitivamente vendrían. Pero ese día, el sol era insoportablemente intenso, como si ardiera más que cualquier otro día anterior. Después de regresar al campamento del escuadrón de rescate, Kasil y Jivek volvieron a enfrentarse. Jivek creía que el desastre había sido causado por el clima. Los aldeanos eran inocentes y simplemente podían ser reubicados en tierras más fértiles, pero Kasil veía las cosas de manera completamente diferente. A sus ojos, la tierra había sido nutrida por la sangre del rey sagrado. El intento de los aldeanos de huir era un acto de deslealtad contra lo sagrado. Por eso los dioses los habían castigado y habían hecho que el sol ardiera aún más fuerte. Todo lo que hacía ahora, en su mente, era salvarlos. Su conversación terminó en términos amargos. El tiempo pasó rápidamente y pronto llegó la tarde. Como había prometido, Jivek regresó al lugar donde había estado la pareja, con la esperanza de poder ayudar de nuevo a la mujer, pero, lamentablemente, nunca volvería a verla allí de pie, apoyando a su esposo. Varias horas antes, ella ya había muerto de deshidratación. Jivek se acercó a los 2 cuerpos. Para entonces, habían pasado casi 2 días desde que la mujer firmó el contrato. Incluso si el pionero llegaba como había prometido, ya no se podía cambiar nada. Jivek murmuró entre dientes, y una inesperada sensación de decepción surgió en su corazón. Como caballero sagrado de la Iglesia del Rey, en realidad se sorprendió deseando que esos herejes aparecieran y se enfrentaran a Kaisel. Pero en ese momento, una extraña niebla negra apareció de repente a su lado. Antes de que Jivek pudiera reaccionar, una espada afilada ya estaba presionada contra su cuello. ¿Qué clase de esgrima fantasmal era esta? Y esa fría y ominosa aura se sentía como el completo opuesto de la magia sagrada. Jivek se dio cuenta rápidamente de que la persona frente a él podría ser el legendario pionero. ¿Eres un pionero? ¿De verdad? Tras recibir la confirmación, Jivek dio honestamente su nombre y se identificó como caballero sagrado. La otra parte habló con ligereza. Probablemente no eres el peticionario, ¿verdad? Si lo fueras, eso sería demasiado irónico. Ese tono despreocupado hizo que la ira surgiera en el interior de Jivek, pero apretó los dientes y la contuvo. El chico que había llegado rápidamente escaneó los alrededores y dedujo que la mujer muerta a su lado había sido la verdadera peticionaria. Según las reglas, si el peticionario moría, la moneda se convertiría en la recompensa del pionero que llegara. Aún así, quería escuchar lo que había sucedido de boca de Jivek. Jivek dijo fríamente: «Si quitas esa espada de mi cuello y mantienes la distancia, con gusto te lo contaré». El chico respondió: «¿De verdad pensaste que podrías atraparme tan fácilmente sin una emboscada?» Apenas terminó de hablar, su figura parpadeó y ya estaba a 100 metros de distancia. ¿Cómo es posible? Jivek quedó atónita por la velocidad y precisión de ese movimiento. ¿Es un fantasma? ¿Es magia? ¿Eres un mago? El chico negó con la cabeza. Aparte de mí, todos los demás pioneros son magos. Solo fuerza física llevada más allá de los límites humanos. Esa demostración despertó aún más la curiosidad de Jivek. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y como pionero? ¿Qué rango tienes? El chico respondió con sinceridad. Soy Aseden, el 108º pionero bajo el emperador. ¿Qué? ¿El 108º?
Jibek se quedó paralizada en el lugar. La leyenda decía que solo había 108 pioneros en total, y aún así, incluso el último de ellos poseía este tipo de poder. Como prometió, Jibek le contó a Aseden todo lo que le había sucedido a la pareja. Ya veo. Qué lamentable. Tras escuchar la historia, Aseden simplemente chasqueó la lengua. Justo entonces, un búho descendió en picada desde el cielo. El contrato ha sido cumplido. La moneda ahora te pertenece. 18º mensajero Aseden. Por favor, procede a tu siguiente misión. Escuchar a un pájaro hablar hizo que Jibek se quedara paralizado por un momento. El hecho de que un pájaro pudiera hablar ya era lo suficientemente impactante, pero el mensaje que transmitió lo dejó aún más inquieto. Así que el solicitante está muerto, y tú puedes simplemente tomar la recompensa e irte sin pensarlo 2 veces. Oh, Aseden lo miró. Así que el santo caballero quiere que el deseo se cumpla. Si eso sucede, las cosas no terminarán bien para tu joven amo. Al darse cuenta de que había hablado sin cuidado, Jibek desenfundó su espada de inmediato. Tonterías, te derrotaré aquí, hereje sin alma. Al ver que el caballero le apuntaba con la espada, Aseden soltó una risa fría. Tu espada permaneció en silencio cuando enfrentó la verdadera injusticia, y ahora quieres volverla contra mí. ¿Estás enojado conmigo o estás enojado contigo mismo? ¿Qué sabes tú? Jibek gritó con la mente hecha un caos. Aseden permaneció tranquilo. Las estrellas se supone que son héroes que forman constelaciones, pero para algunos no son más que luces tenues en la oscuridad. Mientras hablaba, Aseden señaló el cuerpo de la mujer. Viste a las víctimas de manera diferente a los otros soldados, atendiste al peticionario, y luego te quedaste aquí esperándome. No, no hay diferencia. Soy un caballero sagrado de la Iglesia del Rey, debo temer y obedecer a quienes poseen sangre sagrada. Aseden dijo con calma, no tengo intención de pelear contigo. Si aún sientes compasión por esa mujer, entonces tu espada no es mi enemiga. Jibek guardó silencio. Aseden le dio la espalda, ofreciéndole una oportunidad perfecta para atacar, y aún así Jibek no pudo obligarse a atacar al pionero. En ese momento, la hoja de Aseden brilló, cortando la cuerda atada al álamo. El cuerpo del hombre cayó desde el aire, pero Aseden lo atrapó firmemente con una sola mano. ¿Qué clase de técnica física era esa? Incluso Jibek, que tenía absoluta confianza en su propia destreza con la espada, ahora podía ver que la persona frente a él era un monstruo de un nivel completamente diferente al suyo. Así que este era el poder de un pionero. ¿Tienes una pala? ¿Una pala? ¿Quieres decir que quieres enterrarlos? Jibek estaba lleno de confusión. Como el solicitante ya estaba muerto, Aseden no tenía ninguna obligación de preocuparse por ellos después de tomar la moneda. Sin embargo, ahora intentaba enterrar a la pareja con sus propias manos. Olvídalo si no tienes una pala. Dándole la espalda a Jibek, Aseden comenzó a cavar con las manos desnudas. ¿Realmente iba a enterrar los cuerpos? Eso por sí solo era un desafío directo a Kaisel. Después de todo, Kaisel quería cadáveres colgando de cada árbol. Luego planeaba dejar que fueran corrompidos por magia maligna, convertirlos en no muertos, y usarlos como símbolo de su autoridad. No había manera de que él ignorara algo así. Mientras Jibek seguía perdido en la confusión, Aseden ya había cavado un gran hoyo en el suelo. Jibek observaba la escena, sus dedos apretándose alrededor de la empuñadura de su espada. Esos cadáveres habían sido dejados a pudrirse en los árboles, despojados incluso de la dignidad humana más básica. Eran como banderas colgadas en lo alto, sobre el deseo de crueldad de un tirano. ¿Cómo podía entonces apuntar su espada contra alguien que simplemente quería dar descanso a los muertos? Ese pensamiento hizo que Jibek se sintiera de repente cobarde y patético. Al final, ¿no era él solo otro sirviente leal a un tirano? Con ese pensamiento, Jibek envainó su espada. Se acercó a Aseden y comenzó a cavar también con las manos. No pasó mucho tiempo antes de que ambos hubieran enterrado a las víctimas. Arcángeles de la sabiduría, el valor y la misericordia, tened piedad de sus almas. Aseden juntó las manos y comenzó a rezar en voz baja. Jibek se quedó paralizado. Aseden era seguidor del emperador maligno y miembro de la familia Pionir, pero la oración que recitaba ahora era el rito funerario de los caballeros salvadores. Los caballeros salvadores eran otra fuerza separada, tanto de la Iglesia del Rey como de la familia Pioneer. Jibek no pudo evitar hablar. Tonto arrogante, ¿has abandonado el destino de tu familia por una fe herética? No, simplemente admiro los ideales de los caballeros salvadores. Aseden habló con calma. Si no puedo seguir lo que creo que es correcto, entonces no hay sentido en mi nacimiento. Claramente era solo un muchacho, pero Jibek percibía en él un nivel de madurez asombroso.
¿Qué vas a hacer con el escuadrón de rescate? Asadin giró la cabeza, pero no respondió de inmediato. Rápidamente desabrochó la correa que cruzaba su cuerpo y sacó un arco largo. En esa dirección, alguien a quien respetas se está acercando. El corazón de Jibek dio un vuelco, se dio la vuelta bruscamente y vio lo último que quería ver. Casil caminaba al frente, liderando una densa masa de soldados armados hacia ellos. ¿Qué es esto? ¿Te gustaba esa mujer? Deberías habérmelo dicho antes. Así que Casil lo había sabido todo desde el principio. Jibek examinó rápidamente el área y se dio cuenta de que la cantidad de hombres que se acercaban era considerable. Casi todo el escuadrón de rescate había llegado completamente armado. Incluso siendo un caballero sagrado, Jibek no tenía confianza en poder vencer a una fuerza así. Pero a su lado, Asadin no vaciló en absoluto. Desenvainó su arco y disparó directamente a los soldados. La flecha voló a una velocidad aterradora, curvándose bruscamente en el aire, antes de clavarse directamente en el ojo de un soldado en la retaguardia. Al instante siguiente, los gritos resonaron por todo el valle. Asadin no le dio respiro al enemigo. Inmediatamente disparó una segunda flecha. Los soldados del frente ya habían levantado sus escudos, creyendo que esos resistentes escudos podrían bloquear fácilmente el ataque. Pero para su sorpresa, la flecha atravesó directamente el grueso escudo y alcanzó al soldado que estaba detrás. Jibek se quedó paralizado. El hecho de que la flecha pudiera curvar su trayectoria en el aire ya era lo suficientemente impactante, pero la fuerza que llevaba era aún más aterradora. ¿Cuánta fuerza necesitaría alguien para hacer algo así? ¿No me preguntaste cómo lidiaría con el escuadrón de rescate?, dijo Asadin de repente. El valor de una persona no lo determina su identidad, sino las creencias que sostiene y las acciones que toma. Así como aquellos que poseen la sangre sagrada del rey, pero aún así masacran a su propio pueblo, incluso si llevan sangre sagrada, eso no los hace nobles. Las acciones de Asadin enfurecieron instantáneamente a Casil. De inmediato ordenó a Jibek que matara a Asadin. Pero antes de que la orden saliera completamente de su boca, Asadin saltó al aire. Mientras estaba en el aire, tensó la cuerda de su arco una y otra vez. Las flechas llovieron como una tormenta, sin dar tiempo a los soldados de reaccionar. Gran cantidad de soldados gritaban al ser alcanzados y caían al suelo. Desde el principio, la batalla fue casi completamente unilateral. Incluso Casil mismo tuvo una de sus orejas atravesada por una flecha, pero pronto se dio cuenta de algo. Asadin no intentaba matarlos. Estaba tratando de hacer que perdieran permanentemente la capacidad de luchar. ¿Quién demonios es este tipo? Casil rugió de furia. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Asadin apareció detrás de él a una velocidad increíble. Mi nombre es Asadin, un pionero bajo las órdenes del emperador. ¿Qué? ¿Un pionero? ¿Uno de esos monstruos sin alma? Un soldado rompió a sudar frío. Claramente había escuchado muchos rumores siniestros sobre el clan de los pioneros. Después de la batalla de hace un momento, Asadin ya había gastado todas sus flechas. Casil se dio cuenta de que esta era su oportunidad e inmediatamente ordenó a sus hombres atacar. Pero antes de que pudiera terminar de dar la orden, Asadin lo golpeó y lo mandó a volar. Lo que sorprendió aún más a Casil fue que, incluso después de cambiar a una espada larga, el poder de combate de Asadin seguía siendo aterrador. Si todavía tienes el valor, entonces ven por mí. Estás loco. Los soldados desconfiaban profundamente de Asadin, pero también entendían que si retrocedían, la crueldad de Casil sería igual de aterradora. En medio de un grito tras otro, casi todos los soldados presentes perdieron la capacidad de luchar. Algunos quedaron ciegos, mientras que otros colapsaron y ya no pudieron mantenerse en pie. Después de terminar con todo eso, Asadin se acercó a Casil. Perdón por hacerte esperar, pedazo de basura que solo trae sufrimiento. Tú, maldito, yo soy un noble. Casil temblaba de miedo, pero pronto se dio la vuelta de repente y creó un destello cegador de luz con magia. ¿Ves eso? Esta es mi magia, prueba que poseo una línea de sangre noble incomparable. La luz era tan intensa que incluso los soldados que acababan de quedar ciegos gritaban bajo su abrumador resplandor. Pero Asadin parecía completamente indiferente mientras blandía su espada contra Casil. El golpe no alcanzó un punto vital fatal. En cambio, golpeó un lugar suficiente para quebrar por completo a Casil. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Mujeres? Te daré lo que quieras. Soy descendiente del Rey Dios, descendiente del clan Yagas. Esa identidad era suficiente para hacer temblar a casi cualquiera, pero no tuvo ningún efecto en Asadin. ¿Ah, sí? ¡Qué coincidencia! Yo soy el asesino del Rey Dios. Cuando la intimidación falló,
Casil miró frenéticamente a su alrededor. Por fin, su mirada se posó en Jibek, que aún seguía de pie cerca. «¿Qué haces? ¡Sálvame! ¡No puedo ver!». Quizás el destello de antes seguía afectando la visión de Jibek, porque no hizo ningún movimiento. «Soy un noble, un descendiente del rey Dios. ¿Por qué debería sufrir por culpa de unos simples plebeyos?». Casil se derrumbó y volvió a rugir. Al final, perdió su último ojo que le quedaba. El decreto del emperador había sido cumplido. Aunque Azzadin no había matado a nadie, les había dado a los criminales el castigo que merecían. Pero justo entonces, el sonido de una espada desenvainándose se escuchó detrás de él. Era Jibek. Había desenvainado su espada. «No importa cuán justas sean tus acciones, soy un caballero sagrado de la iglesia del rey. No puedo quedarme de brazos cruzados y mirar». Al ver al terco Jibek, Azzadin esbozó una sonrisa amarga. «Un caballero sagrado inflexible. No te pareces en nada a los otros caballeros. ¿Te atreves a burlarte de mí?». No, eso fue un elogio. La mayoría de los otros caballeros de la iglesia del rey son demonios que solo se unieron para heredar cargos sacerdotales. En el momento en que terminó de hablar, una niebla negra volvió a elevarse alrededor de Azzadin. «Con una armadura tan pesada, nunca podrás atraparme». Bajo la mirada atónita de Jibek, la figura de Azzadin desapareció en el aire. «Si el destino lo permite, nos volveremos a encontrar». Su voz resonó en el aire. Jibek miró a su alrededor, pero lo único que vio fueron soldados esparcidos por el suelo, despojados de su capacidad de luchar. En efecto, realmente nos dejó fuera de combate. Jibek se echó a reír sin siquiera darse cuenta. Se dio cuenta de que la carga en su corazón parecía haberse aliviado por completo. Mientras tanto, dentro del castillo Magrabe, un gran grupo de jefes de aldea había cruzado montañas y ríos solo para reunirse con el padre de Casil, el conde Magrabe. Debido a que sus aldeas llevaban meses sin lluvia, habían venido a solicitar una exención de impuestos. La gente está desplazada y las calles están llenas de cadáveres que se han convertido en no muertos. En estas condiciones, no hay manera de que podamos reunir suficiente dinero para los impuestos. Los ojos del conde Magrabe estaban fríos. ¡Qué descaro! Hoy suplican por un alivio de impuestos. ¿Y mañana qué? ¿Ayuda alimentaria? Los jefes de aldea sabían que la personalidad del conde Magrabe era retorcida, pero no tenían otra opción. El conde dijo fríamente: «Si la sangre en sus cuerpos fuera tan noble como la mía, tal vez aceptaría esa sugerencia. De lo contrario, si no cumplen con el plazo, haré que cuelguen a cada uno de ustedes». En el momento en que esas palabras salieron, el salón quedó en un silencio sepulcral. Pero inesperadamente, el conde Magrabe mostró hoy una misericordia poco común. Había una condición: tenían que encontrarle esa hoja de papel. Mientras el conde Magrabe hablaba, abrió la palma de su mano, y un libro mágico apareció de la nada. Para los aldeanos que no sabían nada sobre magia, esto era poco menos que imposible, pero el conde Magrabe les dijo que no se preocuparan. Incluso si no entendían la magia, mientras el deseo en sus corazones fuera lo suficientemente fuerte, esa hoja de papel respondería a su llamado y se revelaría. Si realmente la encontraban, el conde Magrabe prometió no solo eximirlos de impuestos durante 3 años, sino también proporcionarles 20.000 litros de trigo cada año. Con una recompensa tan generosa, los jefes de las aldeas se dieron cuenta de que la página no era nada común, así que alguien preguntó por su nombre, una copia del libro del Rey Dios. La voz del conde Magrabe seguía siendo arrogante. En el momento en que escucharon ese nombre, todos se quedaron paralizados. Hace mucho tiempo, en el continente de Hubris, existían 8 tronos, y cada trono estaba ocupado por un miembro del clan Yagas, que poseía sangre sagrada. Pero el rey Aslat, gracias a su extraordinaria habilidad, conquistó a sus otros 7 hermanos, reclamó los 8 tronos para sí mismo, y fue coronado emperador. Al mismo tiempo, los predecesores de los pioneros, el pueblo extranjero Aragaza, también llegaron a este continente. Ellos necesitaban desesperadamente tierras donde pudieran establecerse, y el emperador necesitaba borrar las huellas que habían dejado los 7 grandes reyes. Así que les otorgó a esos forasteros un grimorio llamado Canción del Pájaro Amarillo, junto con un alma conocida como la Voz del Emperador. A cambio, esos forasteros hicieron un pacto con el emperador y se convirtieron en sus pioneros. Desde ese momento, las manos del clan Aragaza quedaron manchadas con sangre sagrada, se convirtieron en los sabuesos del emperador. Castigaron a los nobles malvados que violaban las leyes del emperador, pero esa era no duró mucho. Tras la muerte del emperador, el imperio se dividió una vez más en 8 reinos independientes. A partir de entonces, el clan Aragaza fue rechazado por el mundo y llamado los Sin Alma. Sin embargo, aunque el emperador había muerto,
El contrato entre ellos seguía vigente. El clan Aragasa aún debía cumplir con los deberes de los pioneros para siempre. Después de despedir a los jefes de la aldea, un suave susurro se oyó detrás de la cortina que estaba tras el conde. Entonces, una enorme serpiente salió deslizándose. Lentamente levantó su cuerpo y se transformó en una hermosa joven de piel bronceada. Mi señor, mencionar el nombre del libro del Rey Dios quizá fue un poco imprudente. Tonterías, dijo el conde Magrave fríamente. ¿Acaso no están ustedes, las brujas, ya ocupadas buscando ese libro en este momento? Pronto los rumores se esparcirán por todo el continente. Incluso encontrar una sola página antes que los demás sería suficiente. Mientras el conde hablaba, se giró y preguntó por qué la mujer había venido. La mujer le dijo que Castle había sido atacado, pero el conde no creyó que fuera cierto. Después de todo, Hibeke había estado allí. Castle no debería haber sido derrotado tan fácilmente. Su oponente era un pionero, dijo la mujer con calma. Y los pioneros también buscan el libro del Rey Dios, con la esperanza de usarlo para romper la maldición que los esclaviza. Además de eso, la mujer también le dio al conde una buena noticia. Castle no estaba muerto, solo había quedado ciego e incapacitado. El conde chasqueó la lengua y dijo que enviaría soldados para cazar al pionero. Entiendo. Contactaré al comandante de inmediato, pero deja este asunto en manos de otra persona. Mientras hablaba, el conde mostró una sonrisa siniestra. Ya que mi hijo ahora es inútil, simplemente engendraré otro. Mientras tanto, después de dejar el campo de batalla, Asedin había estado vagando por la zona durante bastante tiempo. ¿Por qué presumir de que el contrato siempre surtirá efecto en 2 días? ¡Qué montón de tonterías! Muchacho insensato, ¿cómo te atreves a hablarle con tanta rudeza a la voz del emperador? Una voz solemne resonó a su lado. Quien hablaba no era otro que el espíritu de la voz del emperador. Escuchaba las peticiones de los solicitantes y los conectaba con los miembros cercanos de la familia pionera. Era un espíritu artificial creado por el emperador, y aún siglos después de la muerte del emperador, su poder espiritual no se había debilitado en absoluto. Seguía siendo tan poderoso como lo había sido en el pasado. Eso por sí solo demostraba que el poder del emperador era casi divino. Pero Asedin se burló de esa idea. Honestamente, el emperador murió sin previo aviso y nos dejó a nosotros, sus mensajeros, para ser odiados por todo el mundo. Nos llaman asesinos del Rey Dios, herejes sin alma y cualquier otra cosa que se les ocurra. Y además de eso, tuve que deshacerme de casi todo mi equipaje solo para llegar aquí en 2 días. Ahora prácticamente me muero de sed. Las palabras de Asedin dejaron al espíritu del búho sin argumentos. Qué desafortunado. Pero no te preocupes, tus asistentes llegarán pronto. Mientras los dos discutían, Asedin de repente se puso en alerta. Una llama azul fantasmal flotaba lentamente por el aire. Cuando Asedin se acercó, rostros emergieron de las sombras. Los reconoció como las personas que habían sido ahorcadas del árbol de morera en la entrada del pueblo. Entre ellos estaban la pareja que había hecho el deseo. Los fantasmas juntaron las manos y se inclinaron respetuosamente ante él. Asedin asintió en respuesta. A esta tierra le falta la luz de la virtud real y la bendición de los arcángeles. No hay beneficio en permanecer aquí. Por favor, sigan su camino hacia el más allá. Los fantasmas no respondieron a las palabras de Asedin. En cambio, levantaron las manos juntas y señalaron hacia el pozo del pueblo. Asedin pensó que intentaban darle agua, pero cuando subió el cubo con entusiasmo, descubrió que no había agua dentro en absoluto. Solo había arena, junto con una hoja de papel resplandeciente. ¿Es esta una de las páginas de una copia del libro del Rey Dios, la fuente de la autoridad del emperador? Los labios de Asedin temblaron levemente. Justo entonces, una llama fantasmal pasó flotando frente a sus ojos, y las figuras de los fantasmas comenzaron a desvanecerse. Por favor, descansen en paz. Asedin sostenía en su mano la página resplandeciente del libro del Rey Dios. Si acepto esta misión, ¿realmente podré liberarme de las ataduras de mi deber? La voz del emperador respondió con calma. Llamarlo una maldición no es del todo exacto. Según el acuerdo, esto es un deber honorable. Pero tenía que caer en mis manos, murmuró Asedin. La voz del emperador continuó. No pareces muy complacido. ¿No es esto exactamente lo que ustedes, los pioneros, siempre han esperado? Hay 2 maneras de terminar el contrato con el emperador. Primero, reunir 100.000 monedas de oro del emperador. Segundo, obtener el libro del Rey Dios. Aún no estoy en el punto en el que pueda ser feliz. Asedin miró fijamente el libro del Rey Dios en su mano, sintiendo el extraño toque del destino.
Después de todo, el libro del Rey Dios había sido destrozado en primer lugar por culpa del padre de Asadín. Después de eso, Asadín dejó la aldea y emprendió su viaje de nuevo, mientras la sequedad en su garganta seguía atormentándolo. Al mismo tiempo, no muy lejos detrás de él, una pequeña cabeza se asomó desde detrás de una cobertura. Ese es el tipo, según los rumores, es la persona más inútil y estúpida de la familia, maldito e incapaz de usar magia. El tono de la chica estaba lleno de desdén. Claramente, ella creía que alguien como Asadín no estaba calificado para servir como pionero en absoluto. Señorita Midia, deberíamos regresar. A su lado había un chico de aproximadamente la misma edad. Quiero poner a prueba sus habilidades. La chica sacó una flecha. No puedes hacer eso. Al escuchar que ella quería ponerlo a prueba, el chico se puso nervioso. Los asistentes no tenemos permitido atacar a un pionero así como así. Un duelo debería estar bien, ¿verdad? No hay manera de que pierda contra alguien que ni siquiera puede usar magia. Para no matar a Asadín, la chica rompió la punta de su flecha. Él le recordó. Pero fue ascendido por el anciano Casas. ¿Y qué? ¿Crees que 10 años con Casas lo harían superar a los demás pioneros? Después de dejar de lado sus distracciones, la chica tensó la cuerda del arco. Luego apuntó a Asadín y disparó. Esta era la técnica característica de la familia Aragasa, flecha doble. La flecha voló a una velocidad increíble, dirigiéndose directamente a la cabeza de Asadín. Antes de que el ataque siquiera llegara a su objetivo, la chica se agachó de inmediato y se escondió. Escuchó ansiosamente los sonidos a lo lejos y solo se atrevió a asomarse después de que todo quedó completamente en silencio. Pero lo que la recibió fue una piedra que voló y la golpeó directamente en la frente. Justo detrás de ella venía el propio Asadín. ¿Esa flecha de hace un momento era tuya? Solo era mi manera de saludarte, la chica lo dijo con naturalidad, pero por dentro estaba profundamente sorprendida por el movimiento de Asadín. Ella no lo había sentido acercarse en absoluto, se movía como un fantasma. Al mismo tiempo, notó 2 flechas extra en el carcaj de Asadín. Claramente, él había atrapado las flechas que ella disparó. Sin otra opción, los dos explicaron por qué habían venido. La chica se llamaba Midia y provenía de la familia Atal, una de las 5 familias fundadoras de los pioneros. El chico era Ismail, el sirviente de Midia. Los dos habían sido enviados por la familia para ayudar a Asadín. ¿Ayudarme? ¿Haciendo esto? Mientras Asadín hablaba, lanzó las flechas que acababan de usar para atacarlo. Vi que tu carcaj estaba vacío, así que te ofrecí mis flechas. ¿No es eso una excelente ayuda? La chica realmente usó esa excusa para justificar su ataque, y Asadín suspiró sin poder hacer nada. Deberían irse a casa, niños. ¿Niños? En el momento en que Midia escuchó esa palabra, su expresión se oscureció. Ya lo he dicho antes, llevo la sangre de la familia Atal. Soy mucho más noble que un descendiente de traidores como tú. El linaje no significa nada para un sirviente. Asadín se dio la vuelta y dijo, si viniste aquí a trabajar para mí, entonces eres mi subordinada. Además, acabas de atacarme. Después de decir eso, la expresión de Asadín se volvió fría. Quizás debería enseñarte las consecuencias de hacer algo así. La presión que emanaba de él hizo que Midia retrocediera instintivamente. ¿Era realmente esta la persona de los rumores? ¿El hombre débil e inútil al que cualquiera podía intimidar? Por favor, perdona mi rudeza. Si quieres algo de mí, entonces muestra el respeto adecuado, ya sea como miembro de los Aragasa o como enemigo, elige tú misma, enemiga o familia. Cuando Asadín hizo esa pregunta, Midia finalmente se dio cuenta de que no era alguien con quien pudiera jugar, así que apresuradamente bajó la cabeza y se disculpó. Aunque Asadín aceptó su disculpa, no cedió. Aún así, les dijo que regresaran de donde habían venido, pero justo cuando se dio la vuelta, pareció recordar algo. Por cierto, ¿ustedes dos tienen agua? Midia no respondió. Solo fulminó a Asadín con la mirada. Te reto a un duelo. No, este hombre es peligroso. Ismail intentó detenerla rápidamente, pero su advertencia no hizo vacilar a Midia en absoluto. Ella ya se había dado cuenta de que los rumores estaban equivocados. Asadín no era el tonto que la gente decía que era. Por el contrario, parecía poderoso y profundamente orgulloso. Pero si no se atrevía a desafiarlo solo porque era fuerte, ¿eso no la convertiría en una cobarde? Pionero Asadín, yo, Midia, te desafío formalmente por tu puesto de pionero. ¿Hablas en serio? Asadín la miró. Si ganas, mi puesto de pionero será tuyo, pero si yo gano, ¿entiendes cuáles serán las consecuencias? Por supuesto que sí.
Mi vida y mi muerte estarán en tus manos. Todo lo que tengo te pertenecerá. As-Saddin bajó la cabeza. Sabía que su reputación dentro del clan era mala, pero aún así, no había manera de que perdiera contra una chica de 13 años. Así que As-Saddin intentó una vez más rechazar el duelo, solo para que Midia lo rechazara con firmeza. Ella se dio la vuelta y caminó hacia atrás. Por supuesto, no estaba intentando huir. Simplemente estaba creando distancia entre ella y As-Saddin. Cuando estuvieron a 100 pasos de distancia, finalmente se detuvo. Ahí está, 100 pasos. As-Saddin, te desafío. ¿En serio? ¿De verdad tenemos que hacer esto? Justo cuando As-Saddin se quedó sin palabras, una voz solemne resonó de repente desde lo alto. Duelo establecido. El pionero As-Saddin ha aceptado el desafío. Oh, dioses míos, la vi voz del emperador. Ismail también entró en pánico. Se decía que cada pionero tenía un espíritu compañero, y ese espíritu era la voz del emperador. Ahora que se había convertido en el testigo, este duelo ya no era un juego de niños. Esto es malo. Ismail se puso inquieto y ansioso. No quería que le pasara nada a la joven a la que servía. No, de ninguna manera voy a perder. Unos minutos después, Midia yacía en el suelo cubierta de heridas, incapaz de pronunciar una palabra más. Claramente, el resultado del duelo fue completamente diferente de lo que ella había imaginado. Ismail recordó lo que acababa de suceder, con el rostro aún lleno de incredulidad. Como no tenía flechas, As-Saddin había usado guijarros en su lugar. Normalmente, debido a que el arco tiene un ángulo pronunciado, cualquier cosa lanzada desde la cuerda podría fácilmente golpear el dorso de la propia mano del arquero. Pero de alguna manera, As-Saddin lo había logrado. Usó una técnica transmitida por los Aragasa, balanceando el arco como una onda. La piedra desgarró el aire y voló directamente hacia Midia. A diferencia de una flecha precisa, la trayectoria de la piedra era mucho más difícil de predecir, obligando a Midia a encogerse en pánico. La piedra golpeó el suelo, rebotó, se rompió en varios fragmentos y volvió a volar hacia Midia. Canción del halo lunar del pájaro amarillo. Midia desplegó un escudo difuso de luz lunar, y apenas logró bloquear el ataque. Pero el siguiente golpe de As-Saddin fue aún más absurdo. El guijarro que disparó cambió de dirección varias veces en el aire. Por supuesto, esto no era magia. Simplemente le había dado efecto al proyectil, creando un resultado similar a la magia. Las piedras atacaban a Midia desde todas las direcciones y desde diferentes ángulos. Afortunadamente, Ismail gritó la dirección del ataque a tiempo, permitiendo que Midia evitara ser golpeada. El duelo entró rápidamente en su etapa final. As-Saddin expuso deliberadamente una abertura, haciendo que Midia creyera que había encontrado la oportunidad perfecta. Ahora, su hoja se lanzó y cortó con precisión el abdomen de As-Saddin, pero en el siguiente instante, su cuerpo se dispersó como una niebla negra. Lo que ella había golpeado era solo una imagen residual. El verdadero As-Saddin ya había aparecido detrás de Midia. Midia intentó lanzar magia y contraatacar, pero As-Saddin era claramente más rápido. Él le sujetó la muñeca de un solo movimiento y dijo con calma, «Se acabó». En el siguiente momento, el puño de As-Saddin se estrelló contra el estómago de Midia. Con un impacto atronador, ella salió volando y se estrelló violentamente contra la ladera de la montaña. «Señorita Midia». Ismail ya no pudo contenerse y corrió de inmediato. «Nunca te lo perdonaré, bastardo de baja cuna. ¿Cómo te atreves a herir a mi señora?» Ismail se lanzó contra As-Saddin apretando los dientes, intentando salvar a Midia. Pero en ese momento, la voz del emperador resonó. «El duelo ha terminado. Midia ha fallado en su desafío. Su destino ahora estará controlado por el pionero As-Saddin. E Ismail, por haber interferido en el duelo, te convertirás en esclavo de As-Saddin junto con Midia». La voz del emperador declaró el resultado final en el acto. Tras su derrota, Midia se sintió abrumada por la vergüenza. De inmediato desenvainó su espada, con la intención de quitarse la vida. Pero con un agudo choque metálico, la daga fue derribada de su mano. As-Saddin ya esperaba que Midia hiciera esto después de perder el duelo. «Lo siento, niña, ahora tu vida me pertenece. Sin mi permiso, ni siquiera tienes derecho a morir». Midia apretó los dientes, intentando desesperadamente calmarse. Al ver cómo su expresión se tensaba y luego se obligaba a relajarse, As-Saddin no pudo evitar reír. «¡Qué niña tan absurda!». As-Saddin no pudo contener la risa. «Eso debería ser suficiente lección. Muy bien, Midia, Ismail, ambos son libres». «¿Qué?». Al oír eso, ambos apenas podían creerlo. No solo eso, As-Saddin incluso planeaba borrar el registro de este desafío.
Después de todo, no querrán dejar un registro que diga que se metieron en problemas con un pionero sin motivo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Por qué? Midia no podía entender en absoluto las intenciones de Asadin. Una chica hermosa y talentosa como yo está justo frente a ti y simplemente me dejas ir sin hacer nada. ¿Hermosa y talentosa? Asadin se burló. Dejemos la belleza de lado por ahora. Si tuvieras aunque sea la mitad del talento de Al-Ahir, no habrías terminado así. Al-Ahir era la hermana gemela de Asadin. Hace mucho tiempo, después de que el emperador muriera inesperadamente, el clan Aragasa ganó la guerra de sucesión y obtuvo una copia del libro del Rey Dios. En ese momento, todos los miembros del clan creían que podrían usarlo para romper su contrato con el emperador. Pero apareció un traidor dentro del clan. Su nombre era Athrei. Él robó la copia del libro del Rey Dios y la destrozó, esparciendo sus páginas por todo el mundo. Aunque Athrei finalmente murió a causa de la maldición, el resultado ya no podía cambiarse. Debido a esa maldición, de alguna manera, Athrei dio a luz a gemelos, la hermana mayor, Al-Ahir, y el hermano menor, Asadin. Irónicamente, Al-Ahir más tarde se convirtió en la pionera más fuerte de los Aragasa. En cuanto a su hermano menor, Asadin fue tratado como un fracaso sin talento. Después de que Asadin les ordenara a ambos que se marcharan, ellos siguieron detrás de él de todos modos. Ya les dije que no los voy a llevar conmigo. Váyanse a casa. No te estamos siguiendo. Solo tenemos algo que darte. Mientras Midia hablaba, sacó un sobre. Esta es una carta de la persona a cargo de la región de Sarasama. Asadin aceptó la carta. La carta lo regañaba por haber faltado a demasiados informes de mitad de periodo. También indicaba que recientemente habían aparecido copias del libro del Rey Dios en todo el mundo y que recuperarlas contaría para la evaluación de desempeño. Todo eso estaba escrito en la carta. Parece que los otros pioneros ya lo saben también. Después de leer la carta del jefe regional, Asadin suspiró. ¿Ustedes dos también saben sobre esto? Sí. Las copias del libro del Rey Dios se dispersaron por el mundo porque tu padre traicionó a la familia. Ay. Midia había hablado sin la menor vacilación, e Ismail no pudo evitar pisarle el pie. ¿Y eso por qué? ¿Por qué me pisaste? Midia claramente no se había dado cuenta de lo grave que era el asunto. Olvídalo. Asadin se dio cuenta, resignado, de que al final aún tenía que seguir las instrucciones de la carta e ir a ver al jefe regional. Muy bien, gracias por entregar la carta, ya la he recibido. ¿Entonces podemos viajar contigo un rato? Los ojos de Midia se iluminaron. Puedo contarte lo que ha estado pasando últimamente en la familia. No es como si este camino fuera mío, síganme si quieren. Después de decir eso, Asadin siguió caminando hacia adelante. De acuerdo. Midia lo siguió de inmediato, llena de emoción. Asadin se encontraba ahora en la zona más remota del territorio fronterizo de Sarasama. Incluso si seguían el camino principal, no se sabía cuánto tiempo les tomaría llegar a Sarasama, y toda esta región parecía haber estado sufriendo una sequía durante un mes entero. Por suerte, descubrieron un pequeño arroyo en el camino, así que el grupo se preparó para acercarse y llenar sus cantimploras. Pero justo en ese momento, una voz resonó de repente a lo lejos. «Oigan, ¿quién les dio permiso para tomar agua de nuestro manantial?» 6 hombres que parecían matones locales los rodearon de inmediato. Asadin no quería problemas, así que simplemente preguntó qué querían. Todo lo que tengan, por supuesto. Maten a las mujeres y dejen a los hombres para que juguemos con ellos. Confiando en su superioridad numérica, los matones se acercaron con sonrisas arrogantes. Déjame preguntar una vez más. ¿De verdad no hay forma de hablar? ¿Por qué habla tanto este mocoso? Y mira esa máscara en su cara. ¿Qué se supone que es, un payaso? A la orden del líder, los matones lanzaron su ataque de inmediato. Pero Asadin solo aplastó los guijarros en su mano, y los 3 hombres que tenía delante cayeron al suelo al instante. Los 3 restantes quedaron paralizados por la fuerza de combate que Asadin acababa de mostrar y perdieron por completo la voluntad de luchar. Lo sentimos, no sabíamos con quién nos estábamos metiendo. Los matones se arrodillaron y revelaron sus identidades. Habían sido reclutados a la fuerza por el hijo del conde Magrav, y su misión era buscar una copia del libro del Rey Dios. La región del interior ya estaba cayendo en el caos debido a la sequía, y muchas personas estaban a punto de convertirse en refugiados o bandidos. Midia pensó que lo estaban inventando todo, pero Asadin sintió que no mentían. Después de todo, ningún comerciante o viajero normalmente pasaría por este camino. Entonces, para silenciarlos, simplemente deberíamos matarlos. Midia hizo la sugerencia como si no fuera nada. Espera.
No soy el tipo de persona que mata gente a la ligera. Si no los matamos, incluso si realmente cambian, igual revelarán nuestra ruta. Ismail estaba de acuerdo con Midia, pero Asadin creía que cada persona solo tenía una vida y que debía dársele la oportunidad de arrepentirse. Sí, exactamente. La vida humana importa. Mi Señor es verdaderamente sabio, justo y misericordioso. Bendito sea su generoso corazón. Si alguien no supiera más, pensaría que estos matones conocían a Asadin desde hace años. Su adulación ya estaba pulida a la perfección. Asadin los miró y sonrió. Al segundo siguiente, le dio un puñetazo al líder de los matones. Aún así, cada uno de ustedes debe irse con un recordatorio permanente. No se muevan, de lo contrario, no solo será su ojo el que salga volando, será toda su cara. Cuando los dos matones restantes oyeron eso, se quedaron completamente paralizados. No bromes con eso. Ya te lo dije, no te muevas. Solo es un ojo. Un grito desgarrador estalló en el bosque. Decenas de minutos después, Asadin liberó a los matones como había prometido. Maldito seas, te maldeciré hasta el día en que mueras. Los matones tuertos parecían haber olvidado por completo sus halagos anteriores, y ahora lo maldecían a gritos. Pero en ese momento, una mano enorme apareció de repente. Esa mano aplastó a uno de ellos hasta matarlo en un instante. El que apareció era un enorme troll. Agarró casualmente a los hombres que quedaban y los metió en la cesta de bambú que llevaba a la espalda. Mientras tanto, el troll divisó la aldea a lo lejos. Una aldea humana. Comida, allá voy. Después de que todos comieron y bebieron hasta saciarse, el grupo de Asadin partió de nuevo. Midia no pudo evitar intervenir. Al principio pensé que simplemente los estabas dejando ir, pero después de ver lo que hiciste, creo que en realidad fue una buena jugada. Asadin dijo con calma. Las personas que abusan de los débiles y roban a otros solo pueden entender ese sentimiento cuando se vuelven débiles ellos mismos. Una vez que pierden un ojo y se vuelven débiles, finalmente podrán sentir lo que otros sintieron. Asadin era bondadoso, pero quienes merecían castigo aún serían castigados. Aún así, comparado con esos matones, le preocupaba más otra cosa. Los matones habían mencionado que el conde Magrav también estaba buscando copias del libro del Rey Dios. Ismail repitió los rumores que había escuchado en el camino. ¿Podría ser que el conde Magrave perdió poder político, así que quiere obtener una copia del libro del Rey Dios y usar su magia para resurgir? Alguien obsesionado únicamente con obtener poder era demasiado peligroso. Así que, antes de abandonar el territorio de Magrave, Asadin se quitó la máscara. Era el símbolo de un pionero, una máscara en forma de águila que destacaba notablemente. Pero en el momento en que Asadin se quitó la máscara, tanto Midia como Ismail quedaron atónitos. Su nariz era prominente, los huesos de sus cejas bien definidos, y su rostro podía considerarse apuesto. Pero donde deberían estar sus ojos, solo había una cicatriz que le cruzaba el rostro. No tienes ojos. Por eso me llaman Asdin. El nombre Asdin proviene de un dragón malvado sin ojos en los antiguos mitos del clan de los pioneros. Según la leyenda, Asdin, el dragón malvado sin ojos e encarnación de la muerte, luchó sin cesar contra el ángel de la justicia, Alair, hasta que se destruyeron mutuamente el día del apocalipsis. Pero no parece ciego en absoluto. Asdin explicó que él tampoco sabía la razón. Había nacido sin ojos, pero eso no afectaba su visión. Y la cicatriz que cruzaba el lugar donde deberían estar sus ojos, se la había hecho su hermana mayor, Alair. Asdin aún recordaba claramente lo que ella había dicho en aquel entonces. Si falta lo que debería estar ahí, en realidad, esto lo hace parecer un poco más natural. Gracias a esa cicatriz, una vez que Asdin se quitaba la máscara, podía hacerse pasar perfectamente por un peregrino ciego. Después de caminar durante quién sabe cuánto tiempo, finalmente llegaron a la carretera principal cerca de la frontera. Esta era la carretera del emperador, la gran ruta que conectaba las principales ciudades a lo largo del continente. El pueblo construido en la entrada de esta carretera se llamaba Aldea de la Puerta Este. Como sugería el nombre, servía como la puerta de entrada a la carretera del emperador. Midia e Ismail se quedaron paralizados al ver la inspección que se estaba llevando a cabo en la puerta. La última vez nunca estuvo tan mal. En aquel entonces, la gente podía pasar siempre y cuando pagara un pequeño peaje. Pero ahora, los hombres que realizaban la inspección claramente no parecían personas decentes. Los mercenarios prácticamente estaban saqueando a plena vista. Asdin supuso que estaban registrando con tanto cuidado porque buscaban copias del libro del Rey Dios. Justo entonces, un comerciante cercano le habló a Asdin. «Señor, ¿es usted ciego?»
Sí, estos dos niños son huérfanos que viajan conmigo en peregrinación. Por las palabras del comerciante, Asdin confirmó su sospecha. En efecto, estaban buscando copias del libro del Rey Dios. Cualquiera que encontrara una recibiría una recompensa enorme. Esto iba a ser problemático. El problema era que Asdin llevaba consigo una página de una copia del libro del Rey Dios. Justo cuando estaba pensando en cómo manejar la situación, se desató un alboroto más adelante. ¿No dijiste que estabas buscando el libro del Rey Dios? Entonces, ¿por qué te estás llevando mi dinero? Lárgate. Nadie sabe en qué forma puede aparecer un grimorio. Tal vez sea un grimorio con forma de dinero. Nos lo llevaremos para una inspección cuidadosa. Si confirmamos que no es el libro del Rey Dios, te lo devolveremos. Los mercenarios lo hacían sonar razonable, pero no había forma de que realmente devolvieran lo que habían robado. La hija del hombre también intervino para detenerlos, pero a los mercenarios no les importó en absoluto. «Esos malditos bastardos, ¿qué hacemos? ¿Peleamos contra ellos? Espera, veamos qué pasa primero». Asdin detuvo a los dos. Había notado que un mensajero entraba en medio de los mercenarios. El mensajero pareció intercambiar unas palabras con ellos, y las caras de los mercenarios cambiaron de inmediato. Comenzaron a empacar sus armas y los bienes robados. Eso es suficiente por hoy. Solo permitieron pasar a las personas que ya habían sido registradas. A todos los demás se les ordenó quedarse en los alojamientos fuera de la puerta. Después de eso, los mercenarios entraron por la puerta y la cerraron detrás de ellos. «¿Qué está pasando?». El comerciante frunció el ceño, enfadado. «Escuché que encontraron un troll cerca», le dijo Asdin al comerciante en voz baja. «Tengo el oído agudo. Escuché claramente lo que dijeron hace un momento». «¿Qué?». Los comerciantes y viajeros que quedaron fuera de la puerta se aterrorizaron al oír eso. Golpearon la puerta con todas sus fuerzas, pero los soldados dentro los ignoraron por completo. Dentro de la ciudad, un hombre de cabello blanco estaba sentado en un carruaje. Era Tarki, el hijo ilegítimo del conde Magrave. Al enterarse de que venía un troll, inmediatamente se preparó para abandonar la ciudad y huir con sus soldados. Después de todo, ya era bastante difícil enfrentarse a un troll, y este venía acompañado de tropas de goblins. Tarki no tenía ninguna razón para desperdiciar a sus soldados privados luchando aquí. No había nada que hacer. Se retirarían con el botín. Justo entonces, alguien llamó de repente a Tarki. Era el jefe de la aldea en funciones, que preguntaba cómo se suponía que debían manejar la situación. Tarki no se lo tomó en serio en absoluto. Obviamente, deben repelerlos. Han recibido suficiente entrenamiento. Deberían poder encargarse de esto. Dejo este lugar completamente en sus manos. Después de decir eso, huyó en su carruaje, pero la milicia liderada por el jefe de la aldea en funciones solo había recibido un día de entrenamiento. Mandarlos así no era diferente de enviar ovejas al matadero. El suelo parecía estar temblando. Justo cuando el sol estaba a punto de ponerse, el jefe de la aldea en funciones desobedeció las órdenes y abrió la puerta. Sabía muy bien que la milicia, compuesta en su mayoría por hombres de mediana edad ya mayores, nunca podría defender la aldea por sí sola, así que decidió dejar que los comerciantes y las mujeres entraran a la ciudad para ayudar con la defensa, mientras que los jóvenes y fuertes se quedaban en la aldea, y los ancianos, los débiles, las mujeres y los niños iban a refugiarse. Debido a esta disposición, el grupo de Asdin siguió la línea de evacuación. Como iban disfrazados de un hombre ciego y dos niños, los aldeanos los trataron con especial amabilidad, incluso les dieron el único farol que tenían. Asdin comprendió la intención del jefe de la aldea. Él no estaba tratando de alejar a estas personas. Estaba tratando de protegerlas porque la situación dentro de la ciudad era en realidad mucho más peligrosa que afuera. Mientras decía esto, Asdin pareció recordar algo y se detuvo. Entonces aquí es donde nos separamos. Apenas terminó de hablar, una niebla negra envolvió el cuerpo de Asdin. Unos segundos después, desapareció por completo. Por otro lado, el troll había llegado ante la ciudad acompañado de una horda de goblins. Su formación densa por sí sola ya era suficiente para hacer temblar a cualquiera, pero el enemigo más problemático seguía siendo el troll que los lideraba. Medía más de 5 metros de altura, una estatura aterradora. Después de abrirse paso por varios caminos secundarios, el troll ya había capturado a varios humanos. «Todos ustedes míos. Comida para gordo». Mientras hablaba, el troll levantó su pierna derecha y la estampó con fuerza contra el suelo. La muralla de la ciudad tembló violentamente al instante. «Flechas incendiarias», ordenó el jefe de la aldea interino. Los arqueros comenzaron a disparar de inmediato, pero casi todos los goblins llevaban un escudo, así que el ataque no fue muy efectivo. Entonces, el troll que iba al frente agarró una enorme roca.
Lanzó la piedra directamente contra la puerta de la ciudad. El impacto aterrador casi destrozó la puerta en el acto, dejando a los humanos completamente en desventaja. Algunos aldeanos empezaron a dudar. ¿Debería huir? Si huyo ahora, tal vez todavía pueda sobrevivir. En ese momento, un mago goblin, escondido cerca, levantó un bastón especialmente fabricado. El libro del Rey Dios es mío. Apenas terminaron esas palabras, un hombre con una máscara de halcón apareció de repente y derribó de una patada al mago goblin. No solo eso, cuando los aldeanos fueron atacados por el troll, también salvó a 2 de ellos de paso. El que había llegado era Asadin. Les ayudaré a defender la puerta. ¿Quién eres tú? El jefe de la aldea en funciones quedó atónito por el movimiento de Asadin. Solo soy un pionero del emperador que pasaba por aquí. Mientras Asadin decía esto, sacó el arco de su cintura y comenzó a encordarlo. ¿Un pionero del emperador? ¿Un pionero? Mientras todos seguían confundidos, Asadin ya había saltado desde la muralla de la ciudad. Extendió la mano, tomó una flecha y la disparó. La flecha se dividió en 2 en el aire. Al segundo siguiente, ambas flechas atravesaron los ojos del troll al mismo tiempo, y el troll gritó mientras caía hacia atrás. Enloquecido, el troll blandió el hacha de obsidiana que tenía en la mano de forma salvaje, pero tras perder ambos ojos, apenas podía caminar en línea recta. Asadin aprovechó la oportunidad y saltó sobre la cabeza del troll. Luego comenzó a eliminar a los goblins restantes. De tan fuerte. La batalla cambió en un instante, y el troll más fuerte ya había perdido su capacidad de luchar. Justo entonces, la canasta que usaba para llevar su botín de repente se volcó y los humanos dentro lucharon por salir arrastrándose. Asadin notó que el mismo grupo de matones de antes estaba entre ellos. En ese momento, el mago goblin logró ponerse de pie de nuevo. Su brazo comenzó a mutar de una manera grotesca. El libro del Rey Dios es mío. Me convertiré en el rey de todas las razas. Trozos de carne rojo sangre brotaron del cuerpo del goblin como si fueran cuerdas. Dientes afilados brotaron de esos trozos de carne y comenzaron a destrozar todo lo que tocaban. Asadin chasqueó la lengua mientras observaba cómo se desarrollaba la extraña escena. Los dioses Kurt, el rey de los dientes. Los dioses Kurt eran deidades salvajes que existían en estas tierras antes de que los Yagas llegaran, y muchas bestias mágicas alguna vez les sirvieron. El monstruo continuó devorando los cadáveres cercanos. Entonces, la cabeza del goblin emergió de la masa de carne. Vengan, sabuesos de los Yagas, entreguen el libro del Rey Dios. El mago goblin alzó su bastón y, en el siguiente instante, un rayo de luz se disparó hacia Asadin. La luz iluminó directamente la copia del libro del Rey Dios que Asadin tenía oculta. Pero antes de que el goblin pudiera decir algo más, la flecha de Asadin ya había rozado su cabeza. ¿Qué fue esa luz de hace un momento? Parecía señalar el libro del Rey Dios. ¿También lo están buscando? Asadin sintió una extraña sensación de duda. Mientras pensaba, esquivaba los ataques del monstruo. Luego, Asadin recogió una oxidada espada goblin del suelo y se lanzó directamente al ataque. Con un destello de acero, cortó la carne cubierta de dientes. Los dientes que crecían de la carne eran enormes, pero sus raíces eran poco profundas, lo que los hacía sorprendentemente frágiles. Necio arrogante. Yo soy el rey de los dientes. No, no eres más que un patético esbirro creado por el rey de los dientes. Corrigió Asadin con calma al goblin. Ambos bandos chocaron de nuevo de inmediato. Al mismo tiempo, la espada en la mano de Asadin comenzó a humear. El potente fluido digestivo secretado por los tentáculos del monstruo estaba corroyendo la hoja. Asadin no tuvo más remedio que arrojar la espada. Esta pelea ya le había causado demasiados problemas, y sin embargo no le ofrecía nada a cambio. Pero con esos mortales tentáculos cubiertos de dientes atacándolo, no tenía tiempo para lamentar la pérdida de un arma. Los aldeanos que observaban desde cerca empezaron a entrar en pánico. «¡Flechas incendiarias! ¡Tenemos que encontrar la manera de ayudar a ese pionero!», gritó el jefe de la aldea interino. «Pero si la iglesia del rey se entera de que ayudamos al clan de los pioneros, eso es un delito grave». Aunque era una ofensa grave, el jefe de la aldea interino se burló de la idea. «Esos malditos de la iglesia del rey ya nos abandonaron. ¿Quién nos va a castigar ahora? Solo estamos intentando atacar al monstruo. Después de que derrotemos al monstruo, ya nos preocuparemos por arrestar al clan de los pioneros». «Eso sirve». «Sí, exactamente». Los aldeanos alzaron sus arcos al unísono y comenzaron a disparar. Asadin miró las flechas que volaban sobre su cabeza y esbozó una sonrisa amarga. Sus flechas eran mucho más fuertes que estas. Ojalá se las dieran a él.
Aún así, mientras luchaban, los aldeanos lo aceptaron como uno más, y eso le bastó. Así que As-Saddin recogió un diente como colmillo de tiburón. Se giró de lado y lo lanzó con un movimiento brusco de su brazo. El colmillo surcó el aire, desgarró un tentáculo y luego se clavó profundamente en el cuerpo del monstruo. El dolor repentino hizo que el monstruo se agitara violentamente. Bien, parece que esto funciona. As-Saddin siguió recogiendo los dientes que había cortado antes con la espada. Los lanzó uno tras otro rápidamente y los afilados colmillos volaron hacia el monstruo perforándolo de agujeros. Incapaz de soportar el dolor, la cabeza del goblin volvió a salir de dentro del monstruo. «Maldito seas. Estaba a punto de convertirme en el rey de los dientes. ¿Por qué me detienes?» «Por desgracia para ti, yo soy el asesino de reyes dioses», respondió As-Saddin. En cuanto terminó de hablar, lanzó otro colmillo afilado. El colmillo partió instantáneamente la cabeza del goblin en dos. Justo después de eso, el enorme cuerpo del monstruo comenzó a colapsar. As-Saddin evitó cuidadosamente los pedazos de carne en el suelo y recogió el bastón mágico caído. Pero en ese momento, la voz de un aldeano se escuchó detrás de él. «Hereje sin alma». Los aldeanos miraban a As-Saddin con hostilidad, y algunos incluso habían tensado sus arcos. ¡Qué grosería! Una vez que se tensa una cuerda de arco, puede dispararse accidentalmente con facilidad. Entre la multitud, algunas personas estaban claramente agradecidas por la ayuda de As-Saddin, y algunas estaban dispuestas a darle la bienvenida, pero otras eran desconfiadas. ¿Qué es lo que realmente buscas? ¿Por qué nos ayudaste a destruir a esos monstruos? No me digas que tú mismo trajiste a esos monstruos aquí. Algunos de ellos odiaban tanto al clan pionero que empezaron a tergiversar todo en su contra. Después de todo, les habían enseñado que los pioneros del emperador eran herejes sin alma, seres aterradores que merecían la muerte. Así que no era extraño que pensaran de esa manera. «Escuchen todos», As-Saddin alzó la voz. «Simplemente cumplí una tarea de acuerdo con la moneda de oro del emperador, porque alguien usó una moneda de oro del emperador para pedir un deseo por todos ustedes. ¿Quién fue? No me digan que esa persona está entre nosotros. No tengo la obligación de decírselo ni el derecho de revelarlo». As-Saddin ignoró a la multitud asustada. «¿Ahora puedo pasar o van a pelear conmigo en nombre de la doctrina de la Iglesia del Rey? No insultes nuestra fe». Los aldeanos hablaban con dureza, pero ninguno de ellos se atrevió realmente a disparar. Entonces me marcho. As-Saddin subió al muro con facilidad, luego tomó un puñado de flechas del carcaj. Tomar unas cuantas flechas no debería ser un problema, ¿verdad? Nadie tiene permitido atacar. El jefe de la aldea interino detuvo de inmediato a todos, luego bajó la voz y susurró: «Gracias». «Qué insensato. Decir algo así podría hacer que te ejecuten». As-Saddin dijo esto, saltó del muro y entró por la puerta. «¿La moneda de oro?» «Impresionante. ¿De verdad puedes mentir sin siquiera parpadear?» La voz del emperador resonó en el oído de As-Saddin. «¿No crees que se pasaron de la raya? Les ayudaste a ahuyentar a los monstruos y así es como te trataron». «Todos tienen momentos de debilidad», dijo As-Saddin con calma. «En cualquier caso, me trataron decentemente cuando pensaban que era un hombre ciego. Eso es suficiente para mí. Ellos también merecen ser tratados con amabilidad». Después de decir eso, As-Saddin aceleró el paso. «Aún así, estoy agotado, y después de todo ese trabajo, ni siquiera conseguí una sola moneda de oro». Tras correr por el camino durante aproximadamente media hora, As-Saddin pronto vio a Midia e Ismail. Para esperarlo, los dos se habían separado deliberadamente del grupo de evacuación. ¿Qué? ¿Derrotaste a uno de los dioses Kurt? Después de que As-Saddin les contó lo que había sucedido, ambos se quedaron atónitos. Pero Ismail rápidamente bajó la cabeza. «Gastaste todo ese esfuerzo para nada y ni siquiera recibiste una sola moneda». As-Saddin le dijo que ayudar a las personas necesitadas era algo bueno. Sin ideales como ese, la vida se volvería dolorosamente aburrida. Mientras hablaba, As-Saddin de repente sacó un bastón. «Por cierto, Midia, ¿sabes qué es esto?» ¿Es un bastón mágico?» Midia aceptó el antiguo bastón que As-Saddin le entregó. Era algo que As-Saddin había arrebatado al dios Kurt. Estaba demasiado cansado en ese momento y necesitaba concentrarse para evaluarlo adecuadamente. Cierto. Mientras hablaba Midia, sus ojos de repente se abrieron de par en par. «¿Me estás confiando esto porque me has aceptado como tu asistente?» «No exactamente, pero cuando te encuentras con alguien de tu misma sangre tan lejos de casa, al menos puedes ayudar con algo tan pequeño como esto». Midia asintió, pero luego le pidió a As-Saddin que también le prometiera una cosa. «Está bien, no hay problema, dímelo mañana».
Después de decir eso, Asdin saltó hacia adelante. Tenemos que darnos prisa y seguir avanzando. Unas horas después, finalmente, alcanzaron al grupo de evacuación. Ah, están a salvo. Gracias a Dios. Todos se sintieron aliviados al ver que el grupo de Asdin estaba ileso. Después de alcanzarlos, Asdin les dijo que tenía el oído agudo y que había escuchado vítores de victoria provenientes de la aldea, así que ya podían regresar. Los refugiados estaban medio convencidos y medio dudosos, pero cuando vieron las luces brillando desde el pueblo de Eastgate en la cima de la colina, básicamente estuvieron seguros de que el pueblo estaba a salvo. Envía a algunas personas de regreso para confirmar la situación primero y luego decidan qué hacer. Asdin sugirió esto y todos estuvieron de acuerdo. Así que la gente dejó de huir temporalmente y eligieron a varios corredores rápidos para que regresaran al pueblo y confirmaran la situación. Después de escoltar a los aldeanos de regreso a la ciudad de manera segura, Asdin se apresuró inmediatamente hacia su próximo destino. Después de haberse agotado tanto, no iba a permitir que todo ese esfuerzo fuera en vano. Decenas de minutos después, Asdin llegó cerca de un campamento. Allí estaban apostados el hijo ilegítimo del conde Magrav, Tarki, y los mercenarios que había contratado. En la oscuridad, alguien los observaba silenciosamente, y cuando ese alguien vio el cofre del botín de Tarki, la voz de los ojos del emperador se iluminó de inmediato. «Ahora sí que esto es un botín enorme». «Exactamente», susurró Asdin. «Mis fondos de viaje están casi agotados». A la mañana siguiente, Tarki reunió a todos los mercenarios. «¿Qué está pasando? ¿De verdad permitieron que alguien robara nuestras pertenencias?» Los mercenarios explicaron que habían sido atacados y quedaron inconscientes antes siquiera de poder reaccionar. Pero a Tarki no le importó. «Si tomas el dinero, haces el trabajo». Luego dirigió su enojo hacia el capitán de los mercenarios. «Esto es tu responsabilidad. Se te descontará un mes de salario. ¿Alguna objeción?» El capitán no pudo hacer otra cosa que aceptar. «Además, una de mis propias pertenencias también falta. Por más que lo analizo, esto no lo hizo un ladrón común. Parece que esto termina aquí». Tarki no era tonto. Sabía que si seguía presionando el asunto, los mercenarios podrían amotinarse en ese mismo momento. Sin embargo, el capitán mercenario, a quien acababan de descontar el salario, no parecía satisfecho. Dijo en voz baja: «Apuesto a que quien robó eso irá a una aldea cercana. Señor Tarki, ¿podría ordenarnos conquistar esa aldea?» «¿Qué? Espera, la aldea más cercana por aquí es la aldea estación por la que pasamos en el camino, ¿no es así? Ese lugar está administrado por nobles. No será fácil». Tarki rechazó la sugerencia, luego señaló al capitán mercenario y lo insultó, diciéndole que cuidara su tono. Pero el capitán mercenario simplemente sonrió de lado. «No importa. Aunque te niegues, la saquearemos en tu nombre». «¿Qué dijiste? ¿Qué se supone que significa eso?» Tarki miró confundido al capitán mercenario, que de repente había empezado a decir cosas extrañas. En ese momento, el capitán mercenario sacó un pequeño cuchillo y lo clavó con fuerza en la parte baja del abdomen de Tarki. «Capitán». Los mercenarios también se sorprendieron por la traición repentina. Acababa de clavarle una hoja directamente en el estómago a su empleador. «No se preocupen, esta daga proviene de una bruja». Tarki estaba sorprendido. Claramente sintió un dolor agudo en el abdomen, pero no había sangre, ni siquiera una herida. No, más exactamente, la daga de alguna manera se había transformado en una extraña araña, y rápidamente se enterró en su estómago. El capitán mercenario sonrió mientras miraba fijamente a Tarki. «Todavía estás bien ahora, ¿verdad?» Tarki se enfureció y desenvainó su espada. Incluso siendo un hijo ilegítimo, había recibido un sólido entrenamiento en esgrima, pero el capitán mercenario frente a él simplemente silbó. Tarki sintió de inmediato un dolor agudo en la parte baja del abdomen y luego cayó de rodillas. «Vamos, cálmate primero. La araña dentro de tu estómago solo te dio un pequeño mordisco hace un momento. Si te niegas a obedecerme, pondrá huevos dentro de tu vientre. Y cuando esas cosas salgan del cascarón». Tarki tembló por completo y luchó por ponerse de pie. «¿Qué quieres que haga?» Los mercenarios miraban a su capitán con el miedo reflejado en sus rostros. Todos parecían estar pensando lo mismo. Nunca antes había sido así. «Quiero requisar la aldea de la estación y encontrar al que robó mis pertenencias». El capitán mercenario sonrió mientras hablaba, pero sus ojos destellaron con una intención asesina feroz. Mientras tanto, Asdin había regresado con Midia e Ismail. En el cofre del botín de Tarki, había encontrado otro bastón relacionado con los dioses Kurt, así que quería que Midia lo tasara. Pero Ismail de repente lo arrebató desde un lado. «Déjamelo a mí». Un momento después, Ismail comenzó la tasación. Dijo que podía percibir dos tipos de maná dentro del bastón, verde y negro.
Si perteneciera al rey devorador de dientes, también debería haber maná rojo mezclado. As-Saddin supuso que el bastón podría haber venido de otro miembro de los dioses Kurt. Ismail estuvo de acuerdo con ese juicio. En cuanto a la función del bastón, se usaba para localizar un cierto objeto especial. Al oír eso, As-Saddin se detuvo. Así que esto se usa para localizar duplicados del libro del rey Dios. En ese caso, quien haya perdido este bastón definitivamente no nos dejará ir. Después de pensarlo, As-Saddin regresó al campamento de mercenarios para observar su reacción. La atmósfera hoy era completamente diferente a la de ayer. Los mercenarios parecían estar manteniendo sus armas y equipo, preparándose para iniciar una guerra. As-Saddin le contó a Midia lo que había observado. Parece que se están preparando para atacar la aldea de la estación. Midia se quedó paralizada al escuchar eso. Esa aldea no es común en cuanto a tamaño, está muy por encima de un asentamiento rural normal. Así que ella supuso que los mercenarios debían haber sido obligados a esto por alguna razón. De lo contrario, nunca tomarían una decisión tan suicida. Por eso, As-Saddin decidió evitar a los mercenarios e ir primero a la aldea. Al ponerse el sol, As-Saddin volvió a disfrazarse de ciego y pasó por el puesto de control sin dificultad. Entró en la aldea de la estación. Se le llamaba aldea, pero en una región tan poco poblada, llamarla una gran ciudad no sería una exageración. En ese momento, la aldea de la estación estaba celebrando un mercado, y los carros de las caravanas llenaban el espacio abierto cerca de la entrada. Es la compañía comercial Krasar, genial. Cuando Midia e Ismail vieron los carros que portaban la bandera de la compañía comercial Krasar, se alegraron de inmediato. Eso se debía a que esta compañía comercial era una de las organizaciones fachada dirigidas por el clan pionero, el pueblo Aragaza. En otras palabras, todos los miembros de la compañía eran Aragaza. En cuanto As-Saddin se acercó, los artistas y los guardias de la caravana lo notaron. Uno a uno, mostraron sonrisas maliciosas. Vaya, si no es el famoso 108º pionero, Lord As-Saddin. ¿Solo llevas 3 meses como pionero y ya tienes 2 asistentes? Bastante impresionante. As-Saddin suspiró. Siempre era así. A ojos del clan pionero, As-Saddin era el hijo del traidor Akraye, alguien que nunca podría ser perdonado. Al menos seguimos siendo familia. Herréame la cabra. Eso sí puedes hacerlo, ¿verdad? Por supuesto. No nos atreveríamos a desobedecer tu orden. As-Saddin se dio la vuelta y entregó los objetos de valor que había robado a los mercenarios a otra persona. Cambia esto por dinero también. Además, si tienes puntas de flecha de acero azul, ¿podrías conseguirme algunas? Vaya, trajiste cosas bonitas contigo. ¿De dónde las robaste? As-Saddin podía oír la burla en sus voces, pero ya estaba acostumbrado. Aún peor, cuando As-Saddin dijo que quería bañarse y cambiarse de ropa, alguien de la caravana en realidad le lanzó un vestido. ¿Pueden dejar de hacer estas bromas infantiles? De verdad, no quiero pelear con ustedes. As-Saddin suspiró y devolvió la ropa. ¿Qué acabas de decir? ¿Quieres pelear con nosotros? ¿Estás tratando de que te maten? Si no hubieras tenido suerte y te hubieras convertido en pionero, no serías mejor que nosotros. Resultó que los miembros de la compañía comercial Krasar eran todos compañeros de entrenamiento de la misma cohorte que As-Saddin. Justo entonces, una voz resonó de repente. Si de verdad estás tan molesto, entonces desafíalo a un duelo. Quien habló fue Midia. ¿Un duelo? ¿Estás loca, niña? Ese tipo no aguantaría ni un solo golpe mío. Le lanzaron miradas feroces a Midia, pero su expresión no cambió. En el siguiente instante, Midia se movió. Utilizó una técnica de pasos ligeros del canto del pájaro amarillo y desapareció de la vista de todos. En un abrir y cerrar de ojos, Midia había saltado sobre la espalda de uno de los antiguos compañeros de As-Saddin. Su daga presionó contra su garganta y el hombre entró en pánico de inmediato. «Espera, niña, ¿qué estás haciendo? ¿Entiendes la situación? Soy un descendiente de la familia Adel, basura de baja cuna. ¿Cómo te atreves a mostrar tal falta de respeto a mi pionero?» La daga en la mano de Midia tembló levemente, cortando la piel mientras la sangre comenzaba a brotar. Su actitud asesina dejó a los miembros de la compañía comercial sin saber qué hacer. Por la forma en que se veía, realmente parecía dispuesta a hacerlo. En ese momento crítico, una voz surgió entre la multitud. Está bien, todos cálmense. El que hablaba era un joven rubio llamado Derrick, el líder de esta caravana. ¿Cuánto tiempo sin verte, As-Saddin? Me disculpo en nombre de mi equipo. ¿Podrías detenerte aquí, por favor? Con la aparición del líder, la situación finalmente se calmó. Después de que terminó la farsa, Derrick se acercó a As-Saddin. «Ve a bañarte primero, después comamos juntos».
Derrick tenía algo que quería preguntarle a Azzadin. Por supuesto, no se trataba de ellos dos. Era sobre la hermana mayor de Azzadin, Elair. Resulta que, cuando Derrick era muy joven, una vez atacó a Elair, pero ella le dio una paliza, especialmente en el tobillo, que terminó hecho trizas. El campamento de la caravana estaba compuesto por muchas tiendas de campaña. Después de bañarse en una de ellas, Azzadin se sintió mucho mejor. Lord Azzadin, la voz de Ismail sonó de repente. Al-Ahir tiene la misma sangre que usted y todos la respetan, ¿verdad? Escuché que cualquiera que se atreva a cuestionarla termina pagando el precio. Lo que Ismail quería decir era que Azzadin debería aprender de la forma de actuar de Al-Ahir. De esa manera, no tendría que volver a sufrir este tipo de humillación. Pero Azzadin se negó cortésmente. Cada uno debe tener su propio estilo. Después de su baño, Azzadin asistió a la cena a la que lo había invitado Derrick. Apenas comenzó la comida, Derrick no pudo esperar para preguntar sobre la situación actual de Al-Ahir. Pero Azzadin dijo que no sabía nada. ¿Ni siquiera te importa tu propia hermana? Con sus habilidades, no es precisamente alguien por quien deba preocuparme, ¿verdad? Mientras Azzadin hablaba, extendió la mano para tomar una manzana, pero Derrick apartó el plato antes de que pudiera coger una. Tu subordinado atacó a miembros de la compañía comercial, ¿verdad? Sabías que eran de la familia Sabin, y aún así te atreviste a tocarlos. Azzadin no respondió. En cambio, sacó el bastón que había confiscado a los dioses Kurt. Recientemente derroté a un grupo de trolls y goblins y obtuve esto. ¿Sabes qué es? Derrick asintió. El jefe regional te ha estado buscando por eso. Los cultistas de los dioses Kurt están buscando duplicados del libro del rey dios, y esta es la herramienta que usan para localizar esos duplicados. Así que todos en Aragasa sabían sobre estas cosas, y Azzadin era el único al que nadie se había molestado en contarle. Aún así, no importa cómo lo veas, traer de vuelta este bastón de hueso es un gran logro. Por cierto, ¿tenían esos cultistas el libro del rey dios con ellos? No, no lo tenían. ¿Pero a qué te refieres con eso? ¿Conseguiste el libro del rey dios en otro lugar? Sí, lo conseguí. ¿Ninguno de los otros mensajeros encontró uno? Los ojos de Derrick se abrieron de par en par al instante. ¿Una copia auténtica del libro del rey dios? ¿De verdad encontraste una? Entrégamela. Azzadin mordió tranquilamente una manzana. Dártelo a ti sería aún más peligroso. Uno de los hijos del conde Magrave viene hacia aquí con un grupo de mercenarios. ¿Crees que perdería contra ellos? Puede que pierda contra Al-Ahir, pero no importa. Yo también fui un pionero alguna vez. Ese es precisamente el problema. Si un grupo de comerciantes de repente muestra una fuerza que no debería tener, no haría eso que la gente sospechara. Derrick se enfureció con Azzadin. Nada de eso importa si se trata de proteger el libro del rey dios. Además, Azzadin no podía negar que Derrick era mucho más débil que Al-Ahir. Desde que eran jóvenes, la fuerza de Al-Ahir siempre había estado muy por encima de la suya. Aunque habían pasado 10 años y Azzadin se había vuelto mucho más fuerte, aún no podía ni imaginar cuán poderoso se habría vuelto Al-Ahir hasta ahora. Azzadin negó con la cabeza y finalmente decidió entregar el libro del rey dios directamente al jefe regional. Justo cuando la tensión entre Derrick y Azzadin alcanzaba su punto máximo, un miembro de la compañía comercial irrumpió de repente. La puerta este. Algo sucedió en la puerta este. La aldea de la estación estaba administrada por caballeros bajo el mando del conde de Serasama. Al anochecer, un joven caballero llegó a la aldea de la estación con un grupo de mercenarios. Era Tarky y su banda de mercenarios. El guardia les negó la entrada por el gentío. Anochece. Quédense fuera o acampen. Vuelvan mañana. Tenía razón. Según las reglas, así era exactamente como debían manejarse las cosas. Pero Tarky sabía lo que realmente querían, así que se acercó en silencio y les deslizó una suma de dinero. Solo un pequeño obsequio, por favor, acéptelo. Señor Tarky, esto realmente nos pone en una posición difícil. El caballero de la puerta se rió mientras aceptaba el soborno, pero justo cuando estaba a punto de dejarles pasar, una espada afilada le atravesó la cabeza de repente. Quien atacó fue el capitán de los mercenarios. Inmediatamente después, los otros guardias de la puerta también fueron eliminados rápidamente. Tarky se quedó impactado por lo que vio. Nunca te dije que lo mataras. ¿Atacaste abiertamente un puesto de control? Si la iglesia del rey investiga esto, será un delito grave. Al capitán de los mercenarios no le importó en absoluto. Levantó lentamente la palma de su mano y luego sopló suavemente sobre ella. Las diminutas arañas en su palma fueron enviadas a los cuerpos de sus subordinados. En ese instante, los cuerpos de los mercenarios comenzaron a mutar. Una fuerza anormal surgió dentro de ellos.
Tarky chasqueó la lengua mientras observaba. ¿Eres un hereje de Kurt? Apenas te das cuenta. ¡Qué perspicaz eres! El capitán de los mercenarios sonrió. Cooperemos, nos beneficiará a ambos. Después de decir eso, silbó. Un dolor desgarrador atravesó de nuevo el abdomen de Tarky. No tenía otra opción. El capitán de los mercenarios ordenó a 2 de sus hombres que vigilaran la puerta de la ciudad y no dejaran entrar ni salir a nadie. El resto entró al pueblo para buscar al ladrón. Sin embargo, la orden de prohibir la entrada y salida pronto causó un gran alboroto. Un joven impulsivo insistió en salir de la ciudad de inmediato e ignoró por completo la advertencia de los mercenarios. Después de decir, «No tienen derecho a detenerme», intentó abrirse paso a la fuerza. Pero en ese momento, uno de los mercenarios extendió la mano y le agarró la cabeza con una sola mano. Luego levantó al joven en alto, por encima de su cabeza. Esa no era la fuerza que debería tener un humano normal. Los rostros de los mercenarios estaban inexpresivos y sus ojos brillaban con una extraña luz verde. «Tengo hambre». Mientras pronunciaba esas palabras, sus mandíbulas se abrieron de forma grotesca. Justo cuando estaba a punto de devorar al joven, una flecha voló repentinamente y le atravesó la boca de lado a lado. Un momento después, Asdin descendió desde lo alto y clavó una lanza directamente en la cabeza del mercenario. Al ver que incontables arañas diminutas salían de la herida, Asdin comprendió de inmediato que esos hombres eran seguidores de Atra, la reina araña de los dioses Kurt. Aún más absurdo, el mercenario cuya cabeza había sido atravesada no murió. Se levantó de nuevo y atacó a Asdin otra vez. Aunque el ataque falló, aún así le dio un buen susto a Asdin. Podían sobrevivir a heridas mortales, lo que significaba que esas arañas ya habían tomado el control de sus sistemas nerviosos. Asdin intercambió varios golpes con los 2 mercenarios, pero los ataques físicos comunes casi no les hacían efecto. A medida que la pelea continuaba, los 2 mercenarios incluso desarrollaron patas de araña. ¡Qué fastidio! Justo cuando Asdin murmuraba por lo bajo, una voz resonó de repente. Midea llegó a tiempo, rápidamente tomó una antorcha de un carro y la lanzó. Assadin atrapó la antorcha y la blandió en un solo movimiento fluido. El calor de las llamas obligó a los mercenarios a retroceder una y otra vez. Resultó que las arañas dentro de sus cuerpos le tenían un miedo extremo al calor. Incluso un poco de calor era suficiente para cocinar a esos diminutos insectos. Ismail trajo de inmediato varias antorchas más y las encendió. Una vez que los mercenarios quedaron rodeados por el fuego, entraron en pánico e intentaron desesperadamente escapar del círculo de antorchas, pero no pudieron. Los aldeanos cercanos se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo y se unieron, lanzando también antorchas. Al final, los 2 mercenarios murieron quemados sin poder defenderse. ¿Qué tal mi ayuda? Llegué justo a tiempo, ¿verdad? Midea presumió con orgullo. Definitivamente vas a necesitarnos muchas más veces en el futuro, así que ¿no deberías aceptarnos ya? En ese momento, el búho descendió en picada desde el cielo. Ha aparecido un peticionario, pero ya está muerto. ¿En qué dirección? Oeste. Acaba de morir. Maldita sea, murmuró Assadin entre dientes. Luego, de inmediato se preparó para dirigirse hacia la puerta oeste. Ustedes 2 preparen el fuego, vamos a la puerta oeste. Antes de terminar de hablar, Assadin ya había salido corriendo apresuradamente. ¿Ahora nos está dando órdenes? Pero en el camino, mercenarios que ya se habían transformado en monstruos araña se lanzaron sobre él. En el momento en que entraron en el alcance de Assadin, él atacó con una velocidad fulminante. Pero sin importar cuán gravemente resultaran heridos, los mercenarios simplemente no morían. Si hubieran sido humanos comunes, habrían caído hace mucho tiempo. Peor aún, seguían mutando, y su número aumentaba rápidamente, lo que impedía que Assadin llegara al lugar del peticionario por el momento. En ese momento, una flecha voló repentinamente, dio en el blanco perfectamente, y con un estallido de electricidad chisporroteante, varias arañas quedaron instantáneamente carbonizadas. Como era de esperar, les temen al fuego y a la electricidad. Midea acababa de llegar, pero antes de que pudiera terminar de hablar, una oleada de mareo la golpeó de repente. La canción del pájaro amarillo es un grimorio incoloro, y los hechizos de rayo como rayo son sumamente ineficientes. Aún así, a tu edad, el simple hecho de poder usar rayo ya es impresionante. Como era de esperarse de un Edel, eso realmente es admirable. Cuando Midea escuchó el elogio de Assadin, su rostro se iluminó al instante. Assadin se encogió de hombros. Descansa un poco, parece que has agotado tu maná. Pero mientras Ismail observaba esta cálida escena, apretó los dientes. Midea se había esforzado tanto, solo para ganarse la aprobación de Assadin.
Para entonces, la puerta oeste ya se había convertido en un matadero. Una vez que los mercenarios probaron la sangre, se emocionaron y perdieron el control, masacrando gente a su antojo. Sus cuerpos también comenzaron a mutar aún más rápido. El capitán de los mercenarios y Tarky observaban todo esto fríamente. «Oye, ¿de verdad está bien esto? ¿No dijiste que estabas buscando una copia del libro del Rey Dios?» Tarky interrogó al capitán de los mercenarios. «Sí. Es un poco diferente de lo que esperaba, pero las cosas están avanzando sin problemas». ¿Avanzando sin problemas? Oye, a este ritmo, ¿por qué la persona que tiene el libro del Rey Dios vendría alguna vez a este pueblo? El capitán de los mercenarios no respondió. Mientras pasaba junto a un montón de cuerpos, de repente notó un símbolo triangular dibujado en el suelo. «Ese triángulo es la marca del demonio del dinero», exclamó Tarky. «¿El pionero del emperador?», dudó el capitán. «Sí, y parece que buscan el libro del Rey Dios. Quizá uno de ellos me robó». «¿Te enfrentarás a un demonio del dinero?», preguntó Tarky, presa del pánico. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, una flecha fue disparada hacia él. Por suerte, falló. En el otro lado, el capitán de los mercenarios extendió la mano y atrapó la flecha con facilidad. Interesante. Eso fue rápido. El capitán de los mercenarios acababa de lanzar la flecha cuando otra flecha voló directamente hacia su rostro. ¿Todavía no lo entiendes? El capitán de los mercenarios se burló y extendió la mano para atraparla. Pero esta vez no pudo reaccionar a tiempo. La flecha le dio directamente en la cabeza. «Hiciste la primera flecha más débil a propósito para que bajara la guardia, ¿verdad?». Mientras hablaba, el capitán de los mercenarios extendió los brazos, y 6 patas de araña crecieron rápidamente de su cuerpo. Asadin rodeó a Tarky y cargó directamente contra el capitán de los mercenarios. Su hoja brilló y el tajo golpeó al capitán de los mercenarios directamente en el abdomen. «Mira eso, así que este es el mensajero del emperador, qué interesante». El capitán de los mercenarios comenzó de inmediato a enfrentarse con Asadin. Tarky, observando desde un lado, estaba completamente atónito. Honestamente, sin importar cuál de los dos ganara, no sería bueno para él. «Mamá, te extraño». Tarky se sentó en el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro. La batalla entre Asadin y el capitán de los mercenarios se volvió más intensa. Las patas de araña del capitán de los mercenarios eran cortadas una y otra vez. Pero gracias a su poderosa regeneración, volvían a crecer una y otra vez. Así que este es el líder. Incluso en forma de araña, todavía puede mantener la inteligencia humana. Eres fuerte, lo admito, pero no puedes matarme. El cuerpo del capitán de los mercenarios comenzó a evolucionar una vez más. Pero Asadin permaneció completamente impasible porque ya había adivinado la debilidad del enemigo. El poder de los dioses Kurt era, al final, una fuerza de la naturaleza. Al segundo siguiente, el cuerpo de Asadin desapareció repentinamente en una niebla negra. En un abrir y cerrar de ojos, había aparecido detrás del capitán de los mercenarios. Con un destello de luz de espada, la cabeza del capitán de los mercenarios voló de sus hombros. Tarky vio cómo el problemático capitán de los mercenarios era asesinado al instante, y el pánico se apoderó de él de inmediato. «Eres un pionero, ¿verdad? Entonces no puedes matarme. Por esto. Mira». Tarky sacó apresuradamente un pequeño objeto de su bolsillo. Era una moneda de oro del emperador. Asadin vaciló y se detuvo. «¿De dónde sacaste eso?» Mi madre me la dio». Tarky sonrió aliviado. «Parece que mamá tenía razón. El clan de los pioneros realmente puede ser comandado con una moneda de oro del emperador. Aunque tengas la moneda, no sirve de nada sin una petición. Maldita sea». «Ya entendí», murmuró Tarky mientras lanzaba la moneda a un triángulo tallado cercano. La moneda desapareció y una luz dorada iluminó el triángulo. ¿Y ahora qué? «Ahora soy tu empleador, ¿verdad? He sido infectado por esa araña. Date prisa y sálvame. Tu petición ha sido aceptada». La voz del emperador anunció la solicitud en nombre del pionero. Asadin suspiró. «¿Por qué también tiene que aceptarse una petición de basura como esta?» El búho solo inclinó la cabeza y no dijo nada. Tarky, mientras tanto, rompió en llanto. «Madre, sobreviví». Poco después, Midia e Ismail también llegaron. Después de conocer toda la historia, ambos se quedaron paralizados. ¿Así que este tipo hizo una petición? «Sí, está bien». Asadin se volvió hacia Midia. «¿Puedes usar el rayo una vez más?» «Mantén el poder un poco más bajo». Midia permaneció en silencio durante unos segundos. «Como somos parientes, puedo ayudarte, pero ni siquiera soy tu subordinada todavía. Y además...» Está bien, está bien».
Asadin levantó las manos. Cuando esto termine, dijo, te aceptaré como mi asistente. Gracias, haré mi mayor esfuerzo. En marcado contraste con la emoción de Midia, Ismail parecía profundamente preocupado. Nunca había visto a Midia tan desesperada por la atención de otra persona. Desde que eran pequeños, sin importar lo que Midia le pidiera, Ismail lo hacía sin dudar, y aún así parecía que nunca había recibido realmente su atención. Esto no era justo. Entonces comenzaré. Midia se tronó los nudillos. Espera, ¿voy a morir? Ignorando las protestas de Tarki, Midia usó el hechizo de rayo relámpago. Después de ser alcanzado, Tarki gritó y se desplomó en el suelo. Como se esperaba, el relámpago podía eliminar las arañas infectadas de su cuerpo. Aunque también dañaba al huésped, seguía siendo mucho mejor que continuar siendo torturado por las arañas. De todos modos, la misión está completa. En cuanto Midia le dijo eso a Asadin, su cuerpo se tambaleó. Asadin se sobresaltó. ¿Estás bien? Lo siento, parece que te exigí demasiado. Solo necesito descansar un poco. Un descendiente de Adal no es tan débil. Poco después, Tarki recuperó un poco de fuerza y sintió las diminutas arañas saliendo de su cuerpo. Su rostro, extrañamente, se sonrojó. La escena dejó a todos atónitos al instante. ¿Por qué me miran así? No desarrolles gustos raros, querido niño. Asadin no pudo evitar burlarse de él, ya que su petición ha sido cumplida. ¿Podemos matarlo ahora?, preguntó Ismail. La cercanía entre Midia y Asadin claramente lo irritaba. ¿Qué acabas de decir? Tarki se quedó impactado, pero Asadin lo detuvo. Ismail, no digas tonterías. Una vez que el emperador acepta la petición de alguien, significa que es una persona digna de ser protegida. Incluso después de cumplir la petición, debemos tratar al peticionario con sinceridad. Además, la voz del emperador todavía necesita extraer energía espiritual del peticionario. Ismail se sintió impotente. ¿Entonces podemos irnos ya? Asadin bajó la cabeza. En realidad, todavía quería eliminar a todos los mercenarios araña de la ciudad, pero también temía que estos dos chicos siguieran fastidiándolo sin parar. Por suerte, en ese momento, de repente se escucharon pasos apresurados desde fuera de la ciudad. Somos de la iglesia del rey. Vieron un grupo acercarse. Bien, ellos se encargarán de los mercenarios araña. Vámonos. Pero justo cuando el grupo de Asadin estaba a punto de irse, Tarki de repente les llamó. Esperen, llévenme con ustedes. Si la iglesia del rey me investiga, estoy acabado. Al menos llévenme a algún lugar donde no haya caballeros sagrados. Dijeron que incluso después de completar la misión, tratarían al peticionario con sinceridad, ¿verdad? Asadin permaneció en silencio durante mucho tiempo. Al final, no tuvo más remedio que llevarse a Tarki con ellos. Después de eso, el grupo de Asadin escapó del pueblo de la estación por la puerta oeste. Tras viajar durante mucho tiempo, decidieron pasar la noche en la casa de un campesino. Tarki iba vestido como un caballero, así que los campesinos lo reconocieron de inmediato y se quedaron paralizados de miedo. Necesitamos un lugar donde quedarnos, apúrense y llévenos. Antes de que Tarki pudiera terminar de hablar, Midia e Ismail le taparon la boca. Simplemente nos gustaría pedir prestado un lugar en su granja para pasar la noche durante nuestro viaje. Mientras Asadin hablaba, le entregó al campesino una moneda de plata. Un granero o un cobertizo será suficiente. El campesino aceptó gustosamente. ¿Por qué me detuvieron? Estos colonos básicamente son solo insectos perezosos. Asadin no discutió. Simplemente empujó la puerta del granero. Tienes razón, pero alguien tan noble como tú se está quedando con nosotros ahora, ¿no es así? Está bien, no puedo discutir contigo. Tarki se rindió y entró al granero con ellos. Deberías pensar bien antes de hablar, querido niño. Tengo un nombre. Es Tarki. Lo sé, querido niño. El granero era grande, así que decidieron dejar a las cabras en el primer piso y descansar en el segundo. Uf, ¿y si hay piojos aquí? ¿Sería eso peor que tener arañas en el estómago? Asadin se burló de él. De cualquier manera, no hay forma de que pueda dormir en un lugar como este. Pero antes de que pasaran siquiera unos minutos, los ronquidos de Tarki llenaron el granero. ¿Qué clase de personas son los de la iglesia del rey? La gente parece tenerles miedo, pero también se alegran cuando llegan. De repente, Midia le hizo esta pregunta a Asadin. Son caballeros sagrados que defienden las leyes de los 8 reyes, estudian magia blanca y protegen al pueblo. Por eso la mayoría de la gente los recibe con agrado. Mientras Asadin hablaba, se volvió para mirar a Tarki. Pero en realidad, están llenos de sinvergüenzas inmorales. Roban mucho más de lo que protegen. Como este tipo, Midia se quedó paralizada.